Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado el mes del terror hasta el momento? Hola Luis, pues es un buen mes porque lo utilizamos como un buen pretexto para hablar de todas estas películas, series, proyectos, personajes que viven en el mundo del terror y que hay muchos muy buenos, como es el caso de los que creo que vamos a hablar esta noche. Así es, en esta ocasión vamos a enfocarnos en aquellos personajes o pues sí, aquellas historias donde los personajes son los protagonistas que están basadas en hechos reales o inspiradas. Muchas de ellas son Ujú. inspiradas, no necesariamente basadas, porque hay algunos que han inspirado más de una historia. Y pues así pasa. Es muy diferente de repente a películas que dicen estar basadas en hechos reales y que no lo calcan, sino que obviamente le dan el tratamiento de Hollywood, sino que aquí resultó para inspiración y a veces ni siquiera ligamos porque la inspiración no necesariamente tiene los elementos por completo que utilizaron en la producción. Así que bueno, vamos a hacer un panorama. Ustedes también pueden platicarnos y decirnos cuáles son sus películas de horror basadas en hechos reales. Si también ustedes tienen algún dato que quieran compartirnos, que a veces lo hacen algunos de ustedes, por supuesto que estamos encantados de leerlos y todo. Recuerden que, bueno, seguimos teniendo un paquete de libros esta semana. Aumentamos la promoción para que, bueno, más personas participen. Así que, bueno, más detalles y todo pueden encontrarlos en droidetv.com. Muy bien. ¿Con quién te gustaría comenzar? Pues empezamos con esta franquicia que es la más pues prolífica de los últimos tiempos, por lo menos si quizás en lo que está basado sea o no sea tan real, por lo menos lo que sí es real es que les ha dejado muchas ganancias tanto a la heredera de los Warren como a Warner Bros., que son estas películas del Conjuro, ¿no? Que creo que es muy interesante también, o que ya hemos hablado mucho de qué tanto es charlatanería o no. Pues al final creo que estas historias han dado para todas estas películas. Y es interesante, ¿no? Porque en una época en donde la gente pues decía que sus casas estaban embrujadas o demás, pues recurrían a los cazafantasmas de la época, ¿no? Que eran esta pareja de Ed y Lorraine Warren, que precisamente pues se hicieron muy famosos por resolver o por lo menos sacar a la luz estos casos. Y lo que sí es verdad es que obviamente sí existieron estas personas, una pareja que tenía incluso pues en su casa este museo que hemos visto en las películas también, ¿no? Y que ha sido como gran parte de que se hayan hecho estas secuelas y spin-off, pero de entre todos los artilugios que tienen en este museo de su casa, de objetos supuestamente diabólicos o poseídos demás. Creo que pues el más emblemático es la muñeca Annabelle, ¿no? Que es muy distinta a la concepción de la muñeca real, a la imagen que le dio Warner, que es mucho más terrorífica, no es como la prima de Chucky, pero que además es una muñeca que no tiene expresiones, es por sí misma, pues diabólica, y está basada precisamente en la historia de esta muñeca que ha pasado por diferentes hogares y que es una muñeca que se presumía que tenía una entidad diabólica dentro y que la familia pues empezó a notar que había ruidos en la casa, que su hija estaba atormentada por visiones y todo esto se lo atribuyeron a la muñeca. Y los Warren dijeron que en efecto era una muñeca que estaba poseída por un espíritu maligno. Entonces ellos hicieron todo el trabajo de llevarse esta muñeca y finalmente encapsular el mal en esta vitrina que no dejaba que la muñeca saliera. Y pues bueno, quizás las historias no son tan parecidas a lo que vimos en las tres películas, pero bueno, de que existe la muñeca y de que hay una historia turbia detrás, eso sí es real. No sabemos si la niña estaba alucinando o no, pero bueno, aparentemente le echaron la culpa a la muñeca y pues ahí está. Sí, sí, así es. Además, pues como comentas, ahí, bueno, todos sabemos que pues lo que hacían ellos pues no era como, o sea, sí eran charlatanes, pero su hija se ha sido muy cuidadosa con la imagen de lo que se habla, no se habla de ellos, a lo que ella tiene el control, digamos, que en este caso son las películas, es Warner y todo. Ya el resto pues ya nos damos cuenta y pues no va, que no puede decirnos nada. Pero justamente sí es uno de los objetos, digamos, que se volvió más popular. Creo que fue un buen trabajo en cuestión del diseño de esa muñeca para que llamara la atención desde el principio. Y ciertamente sí, no se parece ni a Chucky, no se parece a Jigsaw, ni se parece, porque ella no se mueve, o por lo menos nosotros nunca la hemos visto moverse. Entonces, en Annabelle 2, sí hay como más movimiento y todo, las niñas están ahí corriendo,
pero nosotros no vemos esos movimientos, no vemos sus piernitas ni nada. Entonces es interesante cómo funciona eso. Creo que la primera, ese fue uno de los asuntos que terminó por no cuadrar por completo y como que la gente no le encantó y todo, pero Ujú. eso no significó que no tener potencial para asustar, porque la segunda es muy buena. Entonces ahí sí tuvieron el ingenio de cómo hacer que una muñeca que no se está moviendo ni nada, sí te diera miedo. Así que sí, excelente, excelente ese asunto. Y por supuesto que hay un montón de historias que nos han, incluso acá también nos han tocado cosas medio extrañas. Acá creo que la famosa, ¿cómo se dice que es famosa pero en mala onda? No, no mala onda, sino que es la infame. La Ajá. infame historia del duende que se encontraron acá, más bien aquí lo que me sacó de onda es que los medios le llamaban mucho la atención y hicieron mucho revuelo de algo que no tenía sentido, o sea, era un muñeco y todo, pero bueno, en fin. Eso para saber que de un asunto como estos puede crearse una historia. No es el mejor caso que estoy diciendo, pero Anabel sí. Otro, Claro. sí, otro también, bueno, ¿vamos a decir algo? Que te interrumpí. Sí, que justo me estaba acordando el año Ajá. pasado que empezó a hacerse viral la noticia de que la muñeca Annabelle había desaparecido Mm. del museo y se hicieron 1 millón de memes de dónde está la muñeca Annabelle y al final salió el curador a decir, no, aquí está la muñeca, no, no se ha ido a ningún lado, o sea, pero imagínate cuánta relevancia le dan a este tipo de figuras para que se hagan pues virales. Sí, que también tiene mucho que ver, me imagino, con la educación cultural en general. Seas o no seas creyente, pues estamos como que desde pequeños, de repente involucrados en ese asunto de las figuras, de todo eso, de cualquier religión, pues incluso hasta la Santa Muerte y todo eso. Hay como mucho asunto con esas figuras. Entonces sí hay como que eso. Muy bien. Los asesinos en serie, por supuesto, que han sido eh, pues, no quiero decir carne, pero no encontré otra palabra, el cerebro no me ayudó, porque esa palabra no sirve para cuando lo que estoy describiendo, pero pues sí, pues me dio carne para crear otras historias. Y lo sabemos desde Montonal, pues Hannibal también, si mal no recuerdo, viene inspiración también, Monster, esa no fue una inspiración, esta fue realmente basada en hechos reales, pero hay uno llamado Ed Gein que se convirtió bastante popular, uno de los asesinos en serie bastante populares, que detonó en la inspiración para dos autores. Uno de ellos fue el autor de Psycho y el otro fue The Texas Chainsaw Massacre, la masacre de Texas. Creo que la masacre de Texas se acerca un poquito más y creo que en Psycho Norman Bates se aleja un poco más, es como más inspiración y no está tan apegado. ¿Por qué? Porque Ed Gein lo que hizo en su vida fue que eh, robaba los cuerpos de mujeres y bueno, se dedicaba a hacer los curtidos, se dedicaba a hacer como que sus creaciones y todo. Él confesó que eso hacía, que tomaba esos cuerpos. Hay cosas que no se comprobaron después, no se comprobó lo del canibalismo, ni por él ni por los investigadores, eso sí no se comprobó, entonces esa parte no. Y también había un asunto que sí sucedía con Ted Bundy. Ted Bundy no solamente inspiró, sino Ted Bundy le han hecho sus películas y todo, que bueno, también eso es como curioso el hecho de la cultura sobre los asesinos en serie. Sé que yo también caí cuando era un adolescente y estaba como obsesionado y después me di cuenta que no debería estar obsesionado con eso porque pues no es algo positivo que digamos. Es interesante por la psique humana y todo, pero no es positivo, ya lo sé. Yo era un mocoso obsesionado con eso, pero no. Y en este caso, Ted Bundy sí tenía sexo con las difuntas, pues, con los cadáveres. Acá Ed Gein no. Ed Gein no, dice que esa línea no la cruzaba. Lo demás sí lo cruzaba, pero esa línea no, que porque olían muy mal y todo, en fin, bueno, en fin. El asunto es que fue declarado, por supuesto, enfermo mental y sus últimos años los pasó en un sanatorio. Pero bueno, inspiró estas dos películas que se volvieron un clásico. Psycho, pues ya lo sabemos, es una de las películas más conocidas de Alfred Hitchcock. Es una cinta de un thriller muy interesante, del cual se hicieron un par de secuelas que ya no tuvieron el mismo impacto,
como lo mismo que pasó con El Exorcista, el Ujú. siguiente es algunos que ni siquiera saben que existieron. Pero sí, Norman Bates continuó teniendo otras cintas. Y de Texas Chainsaw Massacre, eso sí, sí conocemos que hay más, incluso hay reboots que les ha ido medianamente bien en taquilla y todo, pero es la que se acerca más a eso, ¿no? Y Top Hopper hizo un buen trabajo también ahí. Es, por supuesto, una de las películas de cine independiente de terror más exitosas y más aclamadas. Y no sé si también por ese asunto, una película independiente llegó a tener una estética que le ayudó mucho a lo que vemos con The Texas Chainsaw Massacre. Entonces, no sé, creo que funcionó para ambas partes. Pero muy bien, esos son otras Ujú. dos películas basadas en hechos reales, son personajes reales. ¿Cuáles Sí, no hay otros? muy buenas películas, pero qué macabro saber que evidentemente vienen de una realidad que pues le pudo haber pasado a cualquiera, porque creo que más allá de fantasmas, duendes, monstruos, pues un asesino serial es algo que mucho más podría Sí, sucedernos a sí, eso sí. cualquiera. Como el caso del que voy a hablar de la siguiente película, que gracias a eso, cada vez que estoy cerca del mar me da mucho miedo y lo lograste, Steven Spielberg, porque Tiburón, pues es un clásico y creo que sobre todo la primera película logró algo muy importante por ahí de finales de los 70, 80 y los que la vimos ya después, porque es una película que pues, ha trascendido generaciones, pero ellos se basaron en una novela que a su vez la novela se basó en casos reales de un tiburón blanco enorme que atacó en la costa de Nueva Jersey. Había 5 bañistas desaparecidos, 3 de ellos los encontraron dentro del cuerpo del tiburón, porque el tiburón lograron cazarlo con mucho trabajo y encontraron los restos de 3 humanos. Los otros 2, pues presumen que también pues fueron víctimas de este tiburón, pero al final al final, los casos de tiburones blancos y los ataques a humanos son muy poco comunes. Obviamente, pues si el tiburón tiene hambre y te ve a un lado nadando, pues te va a acercar. Pero estos hechos inspiraron a la película y inspiraron este tipo de psicosis que yo y muchas más personas pues han sufrido a lo largo de los años y ese es el efecto, porque como les digo, no son tan comunes los casos, pero que tú ya lo hayas visto en una película y que la película te haya causado ese efecto, pues ese es el mayor éxito. Sí, sí, así es, digo, eso inevitable. Y la volvemos a ver esa película y sigue teniendo el mismo impacto por lo mismo. Aunque digo, yo siempre que hablo o que hablamos de este tipo de películas, con alguien más o con amigos, eso, muchos, siempre hay alguien que dice, no, es que los efectos ya se ven chafas y todo, El Exorcista se ve chafa y todo. Pero no estoy seguro que la hayan visto bien porque yo sigo viendo esas películas y en este caso, Jaws, Tiburón, y sigue siendo impactante porque también creo que lo que funcionó mucho es como todo lo que hay alrededor, no es solamente el tiburón bien hecho, es decir, bien fabricado el monstruo, sí, técnicamente, sino lo que te Ujú. envuelve, la música. La música es, todos podemos hacer el tonito de te. Bueno, Ajá. no me salió bien, pero ya saben cuál es. Este, y evidentemente así está, pues. Entonces, sí es como muy curioso que fue como todo lo que envolvió alrededor de Tiburón lo que terminó asustándonos. Y hay otro caso, este no es animal, sino que uno de los personajes más populares de siempre, que de hecho lo tengo aquí en el terror, que Tu es mejor amigo Freddy Freddy. Krueger. Freddy, así está, Freddy Krueger. ¿Qué es Wes Craven? La inspiración para esto fue un artículo en un periódico, en un diario, que hablaba de muertes de gente que moría en sus sueños. Y hubo un caso en particular que le llamó mucho la atención por todas las consecuencias que tuvo, que fue un ingeniero que decía, tenía miedo a quedarse dormido. Entonces, ¿por qué? Porque sentía eso, que iba a morir dentro del el sueño. ¿Qué pasó? Que duró días y días sin dormir. La familia comenzó a preocuparse, por supuesto, porque si algo puede dañarte físicamente y mentalmente, pues es no dormir. Entonces, estaban preocupados y todo, hasta que lograron que durmiera. ¿Y qué pasa? Que esa misma noche gritó en medio de un sueño y falleció. Entonces, bueno,
eso es lo que Wes Craven recuerda y platicaba cada vez que le preguntaban y todo, y que fuera la inspiración. Acerca de ese dato en particular, pues es un poquito ambiguo en dónde está ese artículo y ese periódico y dónde fue el caso y todo. Existe, por supuesto, porque se imprimió y por eso lo leyó él, pero pues sí, digo, no fue confirmado porque no se puede confirmar eso médicamente, pues es imposible. Pero eso fue la razón para crear a Freddy Krueger. Evidentemente ya después de eso hubo otros elementos, otros casos de la vida real, asesinos en serie, que terminaron de alimentar lo que le daba pues a Freddy Krueger. Incluso también, si me lo recuerdo, y eso creo que lo voy a quedar debiendo, también los colores que utilizó en el traje, todo tienen como un sentido también en el diseño también, las cicatrices, las quemaduras. Um, sí, digo, hay varios aspectos de por qué se formó y que nos dio como resultado pues uno de los personajes más carismáticos, más divertidos, ya sabemos que es terror y todo y que mata gente, ya lo sé, pero pues sigue siendo entretenido y muy creativo. Lo mismo que siempre me ha fascinado de él y de las películas es eso, que son películas creativas. ¿Por qué? Porque los sueños son creativos. Entonces Ajá. ahí se explaya por completo y las mejores escenas siempre son cuando nos están confundiendo y no sabemos si es un sueño o es realidad, porque por más fantasía que sea, a veces parece que es un sueño y no, está normal, o sea, la persona está normal. Creo que uno de esos ejemplos claros es A New Nightmare, que digamos es una de las últimas, o la última película de Fred Krueger de Wes Craven, en donde por una parte no se parodian por completo, pero sí es como una metaficción dentro de la misma ficción, pues eso es metaficción, ya lo sé, Luis. En donde se meten dentro de la misma película y todo, entonces hay como una mezcla entre que si es el personaje, que si es Robert Englund, que si son los actores, que no, y eso termina por un buen resultado, porque ahí sí genuinamente no sabes en qué momento eso es real o no es, porque ni siquiera ellos lo saben. Entonces, bueno, esa fue otra de las inspiraciones de la vida real para los personajes. ¿Cuál otra tienes? Es que al igual que este tipo de leyendas urbanas que con el tiempo se van perdiendo, se van tergiversando y ya no sabes qué onda, pues una de estas también tiene mucho que ver con Candyman, que también se han hecho 2 o 3 películas. Uh -huh. Este año vimos otra en cines, Uh -huh. que por cierto es buena, pero se fue muy rápido de los cines. No sé si por falta de espectadores o qué habrá pasado, pero si la pueden ver en algún momento, cáchenla, que es producida por Jordan Peele, que ya hemos hablado mucho de su trabajo y que nos gusta. Esta película pues también está inspirada en una leyenda urbana que pasó en un momento de segregación racial muy importante en Estados Unidos, cuando había solo barrios para negros y demás. Entonces, si vivía un negro en un barrio para blancos era muy mal visto y demás. Entonces, en uno de estos casos, había una mujer que vivía pues en su casa, una mujer negra, y de repente le decía a la policía que en el espejo le hablaban, que había una persona que desde el espejo la quería asesinar, que le hablaba no sé qué. Obviamente la tachaban de loca, ¿no? Pero hasta un momento que aparentemente escuchó los vecinos disparos, llegó la policía y encontraron a la mujer muerta frente al espejo y se dieron cuenta que atrás del espejo había una cosa extraña, había como un pasadizo donde los ladrones se metieron a través del espejo y salieron a asaltar a la mujer, que terminó muerta. Entonces es una cosa muy extraña que ya no sabemos que hasta ya a este nivel, pues qué tan fidedigna es la historia. Pero bueno, se convirtió en muchas cosas y terminó siendo un Candyman, que es a este espíritu el que ya es una combinación de leyendas, a este que le hablas por su nombre 3 veces y aparece ante ti, ¿no? Digo, no digo el nombre porque estoy solo y qué miedo, pero es una buena película y que se construye, ¿no? De este tipo de leyendas urbanas, de este tipo pues que la segregación racial juega un papel importante. Entonces ahí se van construyendo buenas historias que terminan en una ficción muy bien hecha. Sí, así es. Tanto Jordan Peele como el director, que han sido amigos desde siempre y lo platicaron justamente durante las entrevistas y todo de prensa de Candyman, la más reciente.
platicaban que sí, por una parte, para ellos como niños, pues fue impresionante ver a una película de terror, uno de sus géneros favoritos. Bueno, eso que se escuchan son, no sé si se escuchan o no, pero es la iglesia. No crean que, Random. no, no son disparos ni nada, aunque ya uno no sabe. Yo a veces en la madrugada hay ocasiones en que sí he escuchado y digo, ¿qué está pasando en la calle? Y luego ya, no sé si, nunca me asomo, evidentemente, pero ya cuando salgo en la mañana yo no hay nada, entonces creo que fue otra cosa. Muy bien, en fin, eso no era. Pero sí, hablaban de que, por una parte, era un personaje, pues sí, bueno, afroamericano en este caso. Afrodescendiente, sí. Sí, porque bueno, sí, ya sé que no todos son de África y eso, pero bueno, pero en este caso sí. Y para ellos fue importante verse en pantalla en un género pues que a ellos les gustaba. Pero evidentemente, pues era a final de cuentas una historia donde el personaje blanco, en este caso las chicas, pues terminan siendo el centro de, diferente a otros personajes como Michael Myers y Lori sí, pero no sé, Friday the 13th, um, que es Jason Voorhees o Freddy Krueger, que sí son el centro de sus películas, pues tienen las heroínas y todo que los apoyan, sí, pero ellos son como la base. Y aquí, si bien Candyman llamaba la atención, a final de cuentas termina siendo una historia donde, pues, tampoco terminaba siendo como que, pues, no bien parado, sino que los otros personajes blancos terminaban opacándolo. Entonces, eso es lo que decían ellos. A ver, a final de cuentas, estamos una película con un villano negro, digamos, y termina siendo opacado por los demás. Entonces, no era justo. Y efectivamente, la más reciente película le hicieron justicia y está muy bien. Y sí, no entiendo también ese asunto. Lo que sí sé es que, pues ahí ya Warner de las películas está dejando un mes, que era prácticamente lo que duraban, pues para ya luego llevarlas a HBO Max y todo. Entonces, no sé si esto vaya a cambiar un poquito después de que ya se estabilicen más las cosas, que ya sé que aún no, porque, no sé, la gente sigue yendo al cine poco a poco, sí, depende de los estrenos, sí, pero sí es muy extraño que de repente una película que acaba de estar en el cine hace 3 semanas, ahora ya la veamos Muy rápido. sí, es muy Estaba rápido, viendo que entonces, Maligno, que es la sí, película de James Wan, ya estrena en unos días en HBO Max. Pero yo sí. creo que aquí vamos a hacer un paréntesis para decir que yo creo que estaría bueno hablar de esos estrenos de terror Uh-huh, de la temporada. Así que nos vamos a sí. comprometer a hablar de los estrenos de la temporada, de los buenos y los no tan buenos, porque luego es de todo, ¿no? Sí, así que al final de cuentas, digo, estas sí las pueden ya ver ahí. Universal tiene una app, sí, pero es una app como básica, es decir, no tiene servicio premium como HBO y todo eso, HBO Max y Paramount, según yo tampoco, tiene como las películas normales, pero todavía no tienen esos estrenos porque también según yo, esto no es una información que a nadie le importa, pero según yo todavía tienen licencias. HBO, no me acuerdo, no me acuerdo, pues yo no estuve ahí firmando. No sé cuándo termina su licencia con Disney, entonces todavía pasa algunas películas de Disney o de Marvel, entonces luego tiene que terminar para que ya las pasen a Star, entonces Universal todavía tiene firmado, según yo, hay acuerdos con ellos, entonces me imagino que poco a poco algunas de ellas van a tener su propio servicio premium en las apps, pero bueno, ese no era el plan. ¿Cuál nos queda? Porque ese no era el tema. Bueno, hay muchas películas de exorcismos también y a mí me parecen muy interesantes. Creo que El Exorcista siempre va a ser el referente máximo para este tipo de historias y sí, es la mejor. Pase lo que pase, pase todo el tiempo que suceda. Ahí está. Es la mejor película del tema. O sea, creo que lograron cosas impresionantes con la historia, con el mood, con la protagonista. No por nada hay tantas leyendas urbanas alrededor de ella. Incluso, pues hace poco trataron de hacer una serie con Alfonso Herrera y demás que no era mala, No, no pero era al mala. final no tuvo el suficiente empuje para que tuviera una tercera temporada. Pero bueno, de historias, muchas de estas, o por lo menos dicen que estar documentadas en casos del Vaticano que mucho tiempo cayó, pero que ahí están. Bueno, no sabemos qué tanto o no, pero una de las más interesantes que a mi gusto es la del exorcismo de Emily Rose, que pues es una película 2 que 3 decente, pero la historia en la que está basada es muy interesante porque sí se inspiró en una historia de una chica que en la vida real se llama Annelies Mitchell, por razones de que era una persona viva, no puede usarse el nombre real, pero ella a los 17 años empezó a padecer cosas muy extrañas que su familia pues de repente se alarmó. Eh,
que muchos lo llamaban una posesión, pero obviamente no había razones para que indicaran que, que lo era, porque obviamente con el escepticismo de la época y demás, pues ¿quién va a creer que está exorcizada, que tu hija está poseída por un demonio, ¿no? Entonces lo que sucedió fue que llevaron a muchos médicos y especialistas que trataron a esta niña con todo tipo de drogas, medicamentos, calmantes muy fuertes, porque ella sufría decían que ella tenía epilepsia y por eso la mantenían medicada. O sea, nunca realmente apostaron porque había algo más allá. Pues bueno, ahí cada quien creerá lo que crea. Pero el tema es que esta chica tuvo 67 exorcismos cuando finalmente ya decidieron como irse por otra vía. Pasó 67 exorcismos y no lograron sacar el demonio de su ser. Entonces la mantenían dopada todo el tiempo. Y finalmente, de los 17 a los 23 años, que es cuando ella murió, murió de hambre porque ya llegó un momento en que ella ya no quería comer. O sea, se dejó vencer. Algunos dicen que porque el mismo demonio la había consumido, pero la realidad es que murió de hambre porque ya no quería comer. Entonces fue un caso muy fuerte en donde sucedió en varios años y que aseguraban que estaba poseída por una presencia muy fuerte que nunca la dejó ir. Quién dirá si es real o no, pero bueno, en eso se inspiraron para Emily Rose y muchas otras películas de exorcismo que han venido posteriormente, muchas muy malas, pero bueno, creo que el caso principal es muy interesante. Sí, digo, Emily Rose, mañana vamos a expandirnos en cuestión de las películas de poseídos con Flor, pero efectivamente sí. El exorcismo de Emily Rose creo que es la que más se acerca al impacto que provocó El Exorcista. No la estoy poniendo al mismo nivel, jamás lo haría, pero sí la que se acerca más porque aún la recordamos y sí tuvo un buen impacto, incluso en taquilla y todo. Y creo que también fue una de esas pocas películas que ha logrado usar de manera eficaz ese asunto de la cámara encontrada y todo. Y eso ya pasó, pues sí, pasó bastante tiempo después de La Bruja de Blair, entonces no era como nada más agarrarse de moda, sino que decidieron utilizar ese recurso y le fue muy bien. Que sí, digo, en general todas las películas de posesiones creo que llaman la atención por lo mismo, porque están ligadas a unas a las religiones más populares, entonces hay como morbo al respecto, independientemente de que seas creyente o no, sabes acerca de eso, sabes de lo que se supone que hacen y todo. Sí, pero regularmente muchos se enfocan específicamente en el exorcismo y creen que con ver una persona poseída ya te vas a asustar. Y pues no, sobre todo porque no hay nada construido alrededor. Y creo que a pesar de eso, el exorcismo de Emily Rose, pues tiene sus aciertos. Por eso sigue siendo recordada. Porque tienes razón, hay montones de películas sobre exorcismos y siguen haciendo hasta mexicanas, han hecho. Y Sí. no tienen un buen resultado a final de cuentas y la gente las olvida. Pero esto sí. Muy bien, ¿nos queda algo más? Pues bueno, yo quiero mencionar también La Bruja, porque aunque La Bruja es una película, digamos, de época, que además es muy buena y que la protagoniza la chica de moda que es Anya Taylor-Joy, pues también inspiró mucho todos estos temas de las brujas de Salem, ¿no? De cómo una familia de repente se ve perturbada por la desaparición de uno de sus hijos y los sucesos extraños que hay alrededor, y cómo este tipo de casos también pues muchos de los cristianos y demás y religiosos de la época atribuyeron que las chicas jóvenes o de mediana edad, sobre todo las que se reunían, pues eran consideradas como brujas y que las culpaban de muchas cosas y demás. Obviamente esta película se aleja un poco del canon en sí, pero tiene escenas muy impactantes, muy... o sea, que sí causan un impacto muy distinto a todas las otras películas que han tratado el tema de brujas, que hay montones. Pero esta película creo que hablando de folclore, de todo este folclore y el tema de las brujas, sí es como un canon. Es una película que la verdad vale mucho la pena ver y que justo hablando de HBO Max la pueden encontrar ahí porque tiene que hace que un par de años que salió, no es bastante nueva y también demuestra que estas películas que están basadas en historias que se han contado mil y un veces, pues pueden tomarse desde otro enfoque más fresco para que estas historias pues puedan ser aún vigentes, aún cuando las leyendas hayan cambiado con el paso de los años.
Sí, así es. The Witch es una película muy buena. Sí, es una de esas películas de terror más recientes que sí, sí es muy buena. Y pues ya sabemos, digo, el asunto de brujas y todo, pues el asunto machista y todo, pues creo que ahí está. Pues las mujeres siendo el chivo expiatorio de todo lo que no Sí. entendemos y ahí es que está poseída, pero pues no están poseídas. A ver, pues, ¿y tú cuál es tu excusa entonces? ¿Tú estás poseído también? No, pero bueno, eso ya así lo agarran. Y hasta nuestros días seguimos escuchando excusas respecto a ciertas cosas que digo yo, a ver, está diciendo que no es, que una buena jefa no es buena por tal o cual cosa porque es mujer, entonces ¿cuál es tu excusa siendo así de como eres? Pero bueno, en fin, eso es otro asunto. Pero sí, muy bien, y tienes completamente razón en eso, de que son historias que ya se han contado una y otra vez, pero el chiste es que alguien las toma y saca provecho de eso y de todo el potencial que tienen, porque si algo, porque si por algo han durado tanto y han continuado de boca en boca, es porque tienen un porqué y porque terminan, no tienen por qué, sino porque tienen una esencia que termina por encantar a la gente. Bueno, por un juego de palabras que ¿Mm? no dije a propósito de encantar, pero sí, pero exacto. Entonces, todas esas situaciones siguen llamando la atención, vampiros, hombres lobo, brujas y todo el chiste es que alguien los tome y entonces aproveche todo, como tú dices, todo el folclore que hay alrededor de ello, todas las leyendas urbanas que hay alrededor de ello y haga un buen producto. Muy bien. Pues estas fueron nuestra selección de algunas películas inspiradas, tanto los personajes como las historias en hechos reales, pero alejada lo suficiente como para proponernos un trabajo interesante en cuestión del terror. Así que ustedes también platíquenos cuáles son sus favoritas de las que mencionamos o cuáles nos recomiendan también. Nos han recomendado también algunas en la semana pasada en cuestión de lo de James Bond y todo, que también vamos a estar, que ya estábamos checando algunas y todo, porque nos dejaron con la duda. Así que bueno, este es es el mes del terror y vamos a estar hablando de esas temáticas. Y pues muchísimas gracias, Jorge, por acompañarnos y nos vemos en la siguiente. Voy a decir Candyman.